compartir una breve reflexión con ustedes que se titula Cambio de agenda. Sin duda, en estos días, cada uno de nosotros vio su agenda alterada y estos cambios de agenda fueron a nivel global. Nadie fue la excepción, ni chicos ni grandes, ni ricos ni pobres. En los distintos estratos que tenemos en las sociedades tuvieron que alterar sus planes. Es así que los gobiernos a nivel mundial tuvieron que dejar sus temas prioritarios para tratar este tema de la pandemia del coronavirus, que se transformó en un tema urgente sobre lo prioritario, y cambiaron su agenda. Es así también como cada uno de nosotros en nivel personal tuvimos que cambiar nuestra agenda. Se vieron alteradas las clases de los que van a la escuela, se vieron alterada la concurrencia al trabajo de cada uno de los que estamos en etapa de trabajo. Primero empezó con un aislamiento que era voluntario y luego se transformó en un aislamiento que es forzado, que es obligatorio para poder cuidarnos y para poder cuidar a los demás. Pero también la Iglesia sufrió un cambio de agenda. La Iglesia no fue la excepción en estos días y todo lo que se había planificado en la última jornada, en la cual seguramente te acordás, sirvió de poco y nada. Y Dios dijo, las cosas las vamos a hacer a mi manera y no como la habían planificado. Y entonces se suspendieron fechas, se suspendieron comienzos de actividades, de ministerios y de programas y alteraron nuestra agenda como iglesia. Y entonces ahí estamos ahora reprogramando todo. Dice Santiago capítulo 4 versículo 13, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Los cambios de agenda no escapan a la soberanía de Dios. Las catástrofes, las pestes, los ataques terroristas y las pandemias tampoco. Dios siempre tiene su plan aún en medio de estos cambios de agenda. Estos cambios de agenda forman parte del plan de Dios. Es más, dice su palabra que todas estas cosas van a acontecer. En Mateo capítulo 24 es el mismo Señor el que relata y dice, escucharéis de guerras y rumores de guerras, de hambres, de pestes, se levantará nación contra nación y todas estas cosas son necesarias que acontezcan. Y dice, y son solamente las señales del principio del fin. Dice, todavía no es el fin, pero son señales del anticipo del fin. Por lo tanto, como cristianos, como hijos de Dios, todas estas cosas no deberían tomarnos por sorpresa. Sí, por supuesto, ocuparnos, pero no sorprendernos. Los cambios de agenda siempre formaron parte del plan de Dios. ¿Sabes qué? En la Biblia, por solo citar algunos, en el Nuevo Testamento, los discípulos vieron alterada su agenda. Cuando Jesús les confesó y les exteriorizó de que tenía que ir a la cruz, que era necesario que Él vaya a la cruz. Y no estaban los planes de ellos que Jesucristo muera, y su agenda se vio cambiada ese día. La iglesia primitiva estaba en el albor de sus inicios cuando recibe en Pentecostés al Espíritu Santo, y sin embargo, semanas después empieza la persecución de los primeros cristianos y se tienen que dispersar por todos los contornos alrededor de Jerusalén. ¿Sabes qué? El apóstol Pablo también sufrió un cambio de agenda. Dice que iba camino a Roma y sufre un naufragio, el cual alteró su agenda en varias semanas completas, obligándole a tener que estar en su estancia en la isla de Malta. Y así podríamos citar muchas más historias en las cuales Dios fue cambiando la agenda de los hombres y de sus hijos. Yo quería proponerte en esta breve reflexión qué hacer en medio del aislamiento, qué hacer como iglesia en medio de este aislamiento. Y quería proponerte 5 cosas y poder utilizar una palabra que nos ayude de ayuda en memoria, que tiene 5 letras y que es la palabra más usada en estos días, y es COVID. COVID tiene 5 letras y empieza con la letra C. Y lo primero que tenemos que hacer como iglesia en este tiempo de aislamiento es cobrar ánimo. Hermano, cobra ánimo. En estos tiempos difíciles te necesitamos cobrar ánimo, porque
Lo que se cerró fue el templo, pero no se cerró la iglesia. La iglesia somos cada uno de nosotros y es imposible que se cierre la iglesia. Nunca se podrá callar la iglesia, porque cada uno de nosotros que la componemos, que fuimos adoptados en la familia de Dios gracias a los méritos de Cristo en la cruz, somos los que tenemos que estar activos y tenemos que estar llevando la misión adelante, aún en esta imposibilidad que tenemos de reunirnos. Por lo tanto, cobrar ánimo también estando enfocados en cumplir el propósito por el cual fuimos llamados. Dice que fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, de anunciar a Jesucristo. Y eso lo podemos seguir haciendo, aún estando en nuestras casas. Pero también, hermano, cobrar ánimo recordando las promesas que tenemos en su palabra. Tenemos muchísimas promesas que animan nuestro corazón, que fortalecen nuestra fe y que en este tiempo son las que tenemos que acudir para poder fortalecer la fe que tenemos en nuestro Dios. Pero también, hermano, cobrar ánimo sabiendo que estas señales son el principio del fin y que Jesucristo está más cerca de venir a buscarnos, estamos más cerca de estar en su presencia y de poder disfrutar para siempre con Él en la eternidad. La primera palabra, cobrar ánimo. La segunda, conó, orad sin cesar. Y este es el consejo que le da el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica, ahí en el capítulo 5, versículo 17. Pero también es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que en su paso por la tierra, en los momentos más críticos que le tocó atravesar, dice que oraba también sin cesar y frecuentemente de día y de noche al Padre para poder conocer su voluntad y para poder cumplirla al pie de la letra en todo lo que estaba establecido para Él en su paso por la tierra. Pero también tenemos que orar sin cesar, porque es el arma más poderosa que tenemos como cristianos. Orad sin cesar porque es el arma que tenemos para poder usar en cualquier lugar y en cualquier momento para poder comunicarnos con Dios y para poder pedirle su favor para cada uno de nosotros. ¿Cómo tenemos que orar en estos tiempos? Qué bueno es ser sabios y poder orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y orar por tres cosas, anotaba yo. Primero, orar por la voluntad de Dios, para conocerla en primer lugar. Muchas veces los planes de Dios no coinciden con los nuestros y está bueno decirle: Dios, quiero ver tu voluntad, quiero conocer tu voluntad. También quiero conocerla para poder cumplirla en medio de estos tiempos de dificultad. Pero también orar por sabiduría, para saber qué hacer en este tiempo y qué no hacer, para que Dios nos dé la creatividad de poder actuar en estos tiempos difíciles. Pero por último, también orar sin cesar por salvación de todas estas personas que se van a ver afectadas y que fueron afectadas y que no conocen de Jesucristo, que no tienen la esperanza en su corazón sobre la vida eterna. Y entonces son en estas cosas en las cuales tenemos que interceder ante el trono de la gracia. Cobrar ánimo, orad sin cesar. La tercera letra de la palabra COVID es con B corta y es velad. Lo tercero que tenemos que hacer es velar los unos por los otros, pero también velar por aquellos que están más vulnerables en medio de estos días, en medio de esta situación tan traumática y tan caótica. Estas personas son los ancianos y las viudas, son todos aquellos que componen el grupo de pacientes de riesgo, son todos aquellos que por este aislamiento les va a costar poder reunir el sustento necesario para poder llevar el pan a su casa, para poder llevar adelante las obligaciones que tienen como familia. Y es ahí, como iglesia, que tenemos que estar atentos. Justamente esa es la idea de velar, estar atento de lo que pasa a nuestro alrededor y no ser indiferentes. Y no solo fijarnos dentro de la iglesia cuáles son estas personas que están siendo más vulnerables, sino también poder fijarnos a las personas que nos rodean, a nuestros vecinos, a las personas que tenemos en el barrio o todos aquellos que podamos conocer, que estén incluidos dentro de estos grupos y en los cuales puedan necesitar nuestra ayuda. Estamos terminando, la letra que sigue es la I, y el llamado que quiero hacerte es a intimar con Dios. Más que nunca, en estos días, Dios está llamando nuestra atención
para que podamos tener mayor intimidad con Él a través de su palabra. Dice Lamentaciones 2:19, está hablando Jeremías y dice: derramé mi corazón como agua delante de tu presencia. Qué linda expresión esta de derramar agua sobre una superficie. El derrame muchas veces no es tan ordenado como nosotros lo planificamos, sino que cuando cae un líquido a una superficie, trata de abarcar el mayor territorio posible a su paso. Y es esa la idea que tiene este pasaje. Dice Jeremías: en medio de esta situación que muchas veces me desborda, derramo mi corazón delante de tu presencia, para que vos puedas hablarme, para que vos puedas mostrarte una vez más hacia mí, para que puedas enseñarme, para que puedas mostrarme algo nuevo en lo cual poder crecer espiritualmente. Pero lo último, lo primero dijimos, cobrar ánimo. Lo segundo, orar sin cesar. Lo tercero, velar por aquellos que más lo necesitan. Lo cuarto, tenemos que intimar con Dios. Y lo último, con D, difundir el antídoto. Sí, yo ya sé, vos me vas a decir: Damián, todavía no está la vacuna para el coronavirus, y eso ya lo sabemos, y no podemos hacer nada contra ello. Pero sí, como hijos de Dios, tenemos el antídoto para la desesperanza que hay en estos días. Tenemos el antídoto para la frustración, tenemos el antídoto para que cada una de las personas que no conocen a Dios sepan que hay esperanza aún más allá de la muerte, y esa esperanza la encontramos en Cristo Jesús. Hermanos, no perdamos el privilegio de poder llevar el mensaje de forma estratégica en estos días en los cuales estamos en casa, a través de internet, a través de las redes, a través de los contactos que nos permite tener la tecnología, y poder así contarles a todos que hay un antídoto que es para el pecado, que es la enfermedad más grave que tiene toda la raza humana. Que Dios te bendiga y que nos pueda encontrar en estos días animados haciendo estas 5 cosas.